No crean, yo también lo entiendo, yo también lo comprendo, entonces pues ya, vamos a ver qué pasa ya. Ya esto no va a pasar más de un cierto tiempo, así que bueno, veamos quién llegó. A ver. Gloria, ¿qué hay de nuevo? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar, chavos, porque si no, pues esto no sale. Entonces, bueno, ya, como saben, hice el saludo de costumbre. Es bueno saludar, entonces ahí están, bienvenidos, buenas tardes. Pues bueno, pues antes que nada, gracias por acudir a este llamado que hice a ustedes el día de ayer. Sí pudieron ver el video correspondiente, bueno, sí pueden consultar el video de correspondiente a lo que hicimos el día de ayer domingo. Bueno, Sí, de hecho sí, y de hecho digo, en mi caso, como no pude estar el sábado, checaré el del sábado precisamente. sí, también. Sí, la idea es que, bueno, tal vez ayude un poco, ¿no? No, o sea, digo, tal vez no podrán preguntar ya de lo que vimos ese día, tal vez por cuestiones de tiempo, pero por lo menos podrán en su momento el ver qué rollo. Veo que aquí está una invitada nueva. Doña Dafne, ¿qué hay de nuevo? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está? Bueno, vamos a comenzar ya. Bueno, chavos, miren, yo creo que hoy va a ser la última reunión que vamos a tener en línea y quizás ya previo al examen. ¿Por qué? Porque miren, ustedes es obvio que están ya entre cansados, preocupados, porque pues sí, digo, finalmente es un examen a título y pues algunos quizás se jueguen un poco más que otros en ese examen, algunos quizás ya el regularizarse para el noveno semestre. Espero que no sea el caso, pero lamentablemente pudiera haber aquí en este examen alguien que si no lo acredita se le va a dificultar, se va a ver entorpecido, perdón, pues su salida de la escuela porque es la materia que debe nada más y si no la acredita en este periodo o la recursa, cosa que no sé si ya puedan hacer, o tendrían que esperar prácticamente un semestre más para que, pues sí, se presente el ETC. Entonces vamos a pasar ya directamente al asunto que nos ocupa. Y de nueva cuenta, esta grabación, tan pronto como termine, la trataré de subir lo más pronto posible. Les haré llegar la URL correspondiente para que la puedan consultar. Bueno, voy a recapitular un poco lo que hicimos el día de ayer. Las personas que estuvieron aquí saben más o menos de qué se trata, las que no pueden consultar el video correspondiente, pero bueno, si no, pues lo tratamos muy rápido, ¿no? El día de ayer nos dedicamos un poquito más a cierto tipo de acopladores de impedancia que también vienen en el examen. Si ustedes revisan la guía correspondiente que les proporcioné hace unas semanas, básicamente los acopladores de impedancia que voy a preguntar son de dos tipos. Los acopladores basados en el uso de bobinas y capacitores, en un arreglo que se conoce como L, y los arreglos de líneas de transmisión conectadas en cascada, ¿sí? Seguidas una línea de la otra, para formar lo que se conoce como un acoplador multisección, que tiene, ya lo vimos el día de ayer, me voy a permitir mostrarlo, ahorita vamos a hablar de esto que les estoy mostrando, ¿sí? Ahorita vamos a explicar eso. Esto fue lo que comentamos ayer, esta es una forma de resolver el problema. Es un método de acoplamiento de impedancias, el otro que discutimos partiendo de los ejemplos que desarrolló en su momento el señor David Pozar, como aquí lo pueden ver, recreado en esta representación simbólica. Tenemos N líneas de transmisión conectadas en cascada y demás. Eso ya lo pueden revisar ustedes ayer. Aquí comentamos muy rápidamente cómo se puede observar si esta disposición o arreglo de líneas de conexión puede en un momento dado llevar la acción de acoplamiento. Hay una similitud, eso sí quiero recalcarlo antes de pasar a otra cosa. Hay una similitud entre estos acopladores que utilizan segmentos o trozos de línea de transmisión y estos otros en donde se interpone entre el elemento que provee la señal a la carga y la carga misma una disposición de arreglos capacitor-inductor, inductor-capacitor, o pueden ser, lo mencioné, capacitor-capacitor, inductor-inductor. Bueno, ¿cuál es ese elemento en común? Que ambas variantes de acoplador de impedancia están diseñados ¿para qué? Para que a una frecuencia dada no exista reflexión. Eso es lo que vamos a poner así.
Digámoslo así en una forma muy burda, aunque tampoco estoy diciendo un disparate, perdón. La misión tanto de este tipo de acopladores como de estos otros es que a una frecuencia dada, la reflexión que pudiese haber entre línea de transmisión o generador, según el caso, y la carga, que se pudiese llegar a producir por una disparidad entre sus impedancias, tanto la de generador o línea como la de la carga, se anule. ¿De acuerdo? Pero ojo, eso que quede muy claro, ya sea que utilicen esta variante de acopladores o esta otra o cualquier otra como stub serie paralelo, ese acoplamiento perfecto, entiéndase, la supresión, la eliminación completa de la reflexión solo se da una frecuencia. Para frecuencias distintas, y por distintas quiero decir que se ubiquen por debajo o por arriba de esa frecuencia, ya empieza a haber un cierto factor de desacoplamiento. Es decir, solo el acoplamiento es óptimo, ya sea que utilicen esta variante de acopladores o esta otra, a una frecuencia. Pero digamos que estos de aquí, los que utilizan líneas de transmisión conectadas en cascada, tienen ciertas ventajas operativas sobre estos que disponen únicamente de capacitores y resistores y o resistores y viceversa. Entonces ahí lo vamos a dejar. Lo que me interesaba discutir sábado y domingo era que ustedes vieran cómo en el CUX, haciendo una pequeña variante, practicando una pequeña variante de simulación, a lo que por un lado el señor Posar maneja aquí, por un lado que es coeficiente de reflexión, y por el otro el señor Misra hace lo propio, evaluando en ambos casos, como lo hicimos en CUX para este ejemplo, y este otro, lo que se conoce como el parámetro S11, en particular la magnitud de esa cantidad, podemos evaluar si acoplan o no. Bueno, eso es lo que quería comentar, ya digamos, lo esencial ya lo dije el día de ayer, antier, y lo pueden consultar. Miren, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer esto muy rápido, porque hay un último problema que me gustaría discutir para el examen. Yo les comenté y en ese sentido me sostengo en mi dicho. Yo lo que traté de hacer en estos días fue en su momento eh, hablar de los problemas de la guía que los que va a basarse en la elaboración del examen. Ojo, sí voy a preguntar el tema de filtro activo con operacional, pero si se dan cuenta no lo traté aquí. El filtro diseñado con amplificador operacional, lo digo muy rápido, ¿por qué no lo vio? Entre otras cosas, además de que no los conozco, es porque en realidad el problema es que a diferencia de los de bobina capacitor que vimos, no hay una técnica única de calcular los componentes de un filtro activo con operacional para hacer que éste funcione en una forma predeterminada. Hay varias variantes de filtro activo con operacional y también los métodos utilizados o empleados normalmente para el cálculo de sus componentes es algo engorroso. Lo puse en la guía y lo voy a considerar en el examen bajo un supuesto, que el profe con el que lamentablemente reprobaron el curso de electrónica analógica haya visto el tema. Entonces, quizás en ese aspecto, quizás les sea más familiar a esas personas diseñar un filtro activo con operacional que hacer estos que vimos de bobina y capacitor. Pero si lo ven desde cierta perspectiva, los que vimos de filtros de bobina y capacitor son más sencillos. Entonces, yo les dije y me sostengo. Resuelvan bien los problemas que tienen que ver con diseño de paso bajos, paso altos y pasamanda con bobina capacitor. Estudienlo bien. Y del tema de acopladores de inferencia, lo mencioné y lo reitero, lo ratifico. Estudiense filtros con filtros que hagan uso de bobinas y capacitores. Esos estudienselos, como los que vienen aquí en este libro que es el POSAR, ya lo comentamos, de este tipo. Ya sea que decidan diseñarlos con la carta de Smith o en su defecto con fórmulas, salen las dos, con los dos métodos sale lo mismo. No voy a preguntar transformador, no voy a preguntar acoplador de impedancia con stub serio paralelo, ¿sí? No, no lo voy a preguntar. Tampoco voy a preguntar acoplador de impedancia basado en el uso de un doble stub, una doble línea de transmisión en paralelo a la principal, como lo estamos viendo aquí. No, 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 eso no va a venir. Lo que sí va a venir, y por eso le dedicamos ayer algo de tiempo y el sábado también, es filtros que hacen uso de trozos de línea de transmisión unidos en cascada, uno seguido del otro, como el binomial, que lo comentamos ayer, lo pueden encontrar en esta sección del libro de David Posar, el 5.6. En el caso del libro de Misra,
el tratamiento de lo que él llama el transformador binomial viene en la sección 7.4. ¿De acuerdo? Si ustedes revisan, hay cierta diferencia de enfoques, pero las expresiones finales que utilizan tanto uno como otro autor son básicamente las mismas. Ahora sí que es un poco cuestión de preferencias, de gustos de ustedes si se deciden por uno por otro. Y ojo, si le pueden dar una leída, ojo es lo que les estoy diciendo, si le pueden dar una leída a cómo calcular los valores que deben poseer las impedancias características de esta línea en esta versión de acopladores de impedancia, usando el método de Chebyshev, de hecho, es lo que le da nombre a este tipo de acopladores de impedancia. Lo que le da nombre a este tipo de acopladores de impedancia es la técnica matemática que se utiliza para calcular todas y cada una de las impedancias características que deben tener estas líneas para lograr el cometido de adaptación o acoplamiento de impedancia. ¿Sí? Ahora, para el examen, ¿cuál les recomiendo más? La binomial. Es más sencilla, pero si le pueden dar una leída a la Chebyshev, no está de más. ¿Sale? También, por último, ya para pasar al tema que quiero discutir antes de que ustedes me pregunten, es ¿por qué ustedes, si me quieren hacer caso, háganlo, si no, no? Traten de imprimir en una misma hoja la tabla 5.1 que aparece en el libro de Posar. Y si les, ahora sí que si cabe, si les cabe ahí mismo en la misma hoja, no estaría de más que se aventaran la puntada de que en la misma hoja donde transcriben, o mejor dicho, imprimen la tabla 5.1 de este libro, también impriman esta tabla. ¿Por qué? Ahí nomás se las dejo, digo. Es un consejo malo que les doy, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿se dan cuenta? Creo que en la guía del examen se les pregunté por un binomial o era un Chebyshev. Ya ni me acuerdo. Bueno, Creo que era binomial, profe. creo que era un binomial. Sí, el binomial, si lo vemos, el binomial está más calabaza de calcular. Es más sencillo de calcular que el Chebyshev. El Chebyshev es más complicado. Entonces alguien podría preguntar, bueno, si es más complicado, entonces ¿para qué chingado se ve? Ah, lo que sucede nuevamente es que las características operativas de un Chebyshev, de un acoplador de impedancia Chebyshev, es diferente a la de un binomial, pero en algunos sentidos este tipo de acopladores de impedancia tiene ciertas ventajas sobre el binomial. Por esa razón, algunas personas prefieren usar este tipo de acoplador de impedancia que el de binomial. Entonces, estudiense bien el binomial para acabar pronto. Para el miércoles, estudiense bien el binomial y si les da tiempo, échenle una repasadita al Chebyshev, ¿de acuerdo? Sí, bueno, en una de las partes de las Sí, guías, profe. en la segunda sección, en el inciso B, de hecho aparece arreglo multisección tipo Chevy. ¿Aquí? Ah, en el de la guía. Ajá, la guía, la guía, Sí, la guía. sí, sí, sí. Pero miren, la técnica de simulación es la misma. Ustedes en Cooks pueden hacer uso de esto, ya les comenté algo ayer. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que van a ver que va a cambiar es la manera en cómo se calculan estas impedancias de cada una de estas n líneas. Pero pueden ocupar esto mismo que hicimos ayer para el binomial, que es lo único que van a modificar, las impedancias características, porque ahora estas van a tomar el valor que les indique el método de Chebyshev, de ahí el nombre. ¿Y qué es lo que van a observar? Cuando simulen esto en Cooks, deben de obtener, si es un Chebyshev, ojo, si es un Chebyshev, lo que van a obtener son curvas como estas. Fíjense en la figura 5.17, página 261 del libro de Posar. Lo que va a cambiar es el comportamiento gráfico de la magnitud del coeficiente de reflexión sobre la A o con respecto a la frecuencia. Pero van a obtener gráficas como esta. Con la interpretación de esas gráficas que son en algún sentido parecidas y a la vez diferentes, sabrán si está acoplando o no. Entonces, lo que les dije para el binomial, aplíquelo al Chebyshev en cuanto a qué valores van a reemplazar aquí. También vean lo de las longitudes que deben tener las líneas y la interpretación de la gráfica. La gráfica va a ser la misma. Van a tener que calcular el comportamiento, van a tener que graficar el comportamiento de la magnitud del S11. Ya, se acabó. Bueno, entonces, ahora quisiera yo hacer lo siguiente para acabar. Esto lo voy a comentar muy rápido y algunos minutos de ahorita los voy a dejar para que ustedes me hagan algunas preguntas y comentarios. El último problema de la guía, si lo tienen a la mano, ¿de qué trata?
el último problema de la guía aborda un tema que de suyo, hay que decirlo, es complicado, no es un tema tan simple como a veces pudiera parecer. Pero bueno, algunos profes intentan verlo y eso ya es bastante. El tema tiene que ver con el desarrollo de amplificadores. Los amplificadores son, qué duda cabe, de los circuitos más utilizados en el ámbito de la ingeniería eléctrica en general, y no se diga en el de las comunicaciones en específico. ¿Cuántos tipos de amplificadores existen? Es todo un cotorreo, ¿no? Es un mundo. Y obviamente, por ejemplo, el autor de este libro, el señor David Pozar, cuando plantea un capítulo exclusivo para el diseño de amplificadores, es pensando que estos van a trabajar con señales que se conocen como de microondas, ciertas amplitudes en promedio, ciertas frecuencias y demás. También el señor Misra hace lo propio, no se queda atrás, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que está por esta página, déjeme ver rápido. Ajá, déjeme ver. Entonces vamos a irnos un poquito más. Sí, también el libro de Misra, si le buscan aquí tantito, déjenme ver si lo encontramos rápido. Sí, aquí están. También maneja el tema de diseño de amplificadores. De nueva cuenta, si ustedes revisan con el debido cuidado la manera en cómo el tema es abordado por el señor Misra, la manera en cómo lo enfoca el señor Posar, van a encontrar ahí sí diferencias importantes. Es lo que quiero que quede claro. Por eso este curso reprobarlo no les conviene, porque independientemente de que no conviene reprobar ningún curso, es porque cada profe nos basamos en un grupo de autores muy concreto, dos o tres a lo mucho en mi caso, o los profes hacen, hasta donde tengo entendido, algo similar, para desarrollar técnicas que les permitan diseñar amplificadores. No hay una sola técnica. Ese es el problema. No hay una sola técnica para que permita calcular estas cosas, revisar su comportamiento y demás. Entonces, por esa razón, yo les estoy pidiendo que se restrinjan, que se queden en lo que maneja este libro, el libro de Posar al respecto, ¿sí? Me queda claro también, estoy cierto de que no es un libro muy didáctico en cuanto a los ejemplos, pero si son un poco pacientes y consigo mismo y son perseverantes a la vez, verán que tampoco es tan complicado entender algunas ideas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿tienen a la mano, por favor, el problema último de la guía? Déjeme ver si yo lo tengo aquí a la mano. Déjeme ver. No lo recuerdo. ¿Alguien lo tiene Profe, por ahí? Dime. va a haber, por ejemplo, como en el examen pasado, alguno de parámetros S. Sí, a eso voy precisamente. A eso voy. Sí, en efecto, por eso me interesaba que si alguien tiene a la mano esa guía, me la muestre, por favor, porque aquí no la veo. Bueno, qué problema. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Déjenme ver si aquí la puedo localizar más fácil. Déjenme ver. Documentos. Déjenme ver. A ver si aquí la tengo. A ver si aquí. Guía de estudio. Acá está. Sí la tengo. A ver, se las voy a mostrar. Ustedes la tienen, pero bueno. El último problema de la guía es precisamente, bueno, son dos problemas, ¿no? El 8 y el 9, que si recuerdan en el examen era un solo problema. Yo busqué la manera de redactar, debo decirlo, y aunque no lo crean, el problema yo me lo inventé, tampoco muy original, lo único que hice fue de ideas que vi en diferentes libros, redacté el problema de forma tal que el problema 8 y 9 de la guía vienen en un mismo problema. Si recuerdan, a uno eran dos tipos de exámenes, a uno les pedí calcula lo que se conocen como círculos de estabilidad, si es que eran requeridos, y en el otro les pedí que calcularan el valor de una ganancia que se conoce como de transductor. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Bien. Muy bien, entonces vamos para allá rapidito. Bueno, nada más comento esto y se acabó. Y ya entonces dejamos el resto del tiempo para otra cosa. Entonces, estos dos problemas tienen que ver con otra vez
el uso que se les puede dar a los parámetros de dispersión de algo para interpretar cómo interacciona ese algo con una señal sinusoidal estacionaria. Recuerden que la señal por antonomasia, por excelencia que se maneja en ingeniería eléctrica para validar, probar circuitos y también hacer con ese tipo de señales muchas cosas en comunicaciones son fundamentales, son las sinusoides estacionarias. Y recuerden que los parámetros de dispersión se definen con sinusoides estacionarias. No sé si vieron por ahí un video que les dejé también. Es una pequeña presentación en video que hice, que elaboré para mostrar algunas cosas sobre los parámetros ese. Bueno, rápido. Problema número 8. Considere que los parámetros de dispersión, también componentes, se pueden describir con parámetros de dispersión. No vamos a ver ahorita cómo se hace eso. Pero, por ejemplo, estas cantidades que están aquí, que son los parámetros S, en su formato polar o magnitud de ángulo, corresponden a un BJT, un transistor bipolar de unión convencional. ¿De acuerdo? Aquí se dan estos datos, esos se obtuvieron a una cierta frecuencia y se observa que toman estos valores. Y yo les pedí en este problema calcular estas tres cantidades. Y el problema 9 es algo parecido. Tomando ahora como ejemplo o como muestra otro transistor, en este caso un transistor de efecto de campo metal semiconductor de 2 GHz, se proporcionan estas cantidades. Ahorita vale quesadilla, vale chetos. ¿Cómo se obtienen esas madres? Se obtienen y ya, ¿no? Normalmente estas cosas vienen en hojas de datos, ¿sí? Y dice, determine si dicho componente es incondicionalmente estable a dicha frecuencia. En caso de no serlo, bueno, muy bien. ¿Cómo se hace eso? Si quieren ver, cosa que no les recomiendo ahorita que hagan, pero si lo quieren hacer después, esa sería una invitación. Si se van al libro de Posar, van a ver que entra al tema precisamente hablando de eso, diciendo qué tipo de componentes son los que de unas décadas a la fecha, estamos hablando de unas 4 o 5 décadas a la fecha, se utilizan en la elaboración de una gran cantidad de amplificadores de radiofrecuencia y microondas. No todos se hacen con transistor, ¿eh? Hay algunos amplificadores de potencia sobre todo, que siendo de microondas, no son transistores los que se utilizan, ¿eh? Aunque no lo crean, siguen siendo, por aquí debe de estar, acá está, bulbos. ¿Bulbos? Sí, bulbos. Obviamente, no los bulbos de microondas que se utilizan hoy en día, pero que se siguen usando. No son como los bulbos que usaron los radios de la abuelita y del abuelito, son, pero siguen siendo dispositivos de este tipo. Pero por mucho predominan transistores. Bueno, entonces, normalmente un amplificador, ¿qué es? Un amplificador visto desde la perspectiva de la teoría de circuitos es una red de dos puertos. Y ahora sí, uno de ellos recibe coloquialmente el nombre de entrada y el otro el de salida. ¿Cuál es el propósito esencial de un amplificador? Dije esencial, no dije que fuera el único. Como su nombre lo señala, el propósito esencial de un amplificador, ¿cuál es? Ustedes introducen a la entrada de esa cosa, sea como sea, una señal cuya variación en el tiempo puede ser cualquiera. No tiene que ser necesariamente una sinusoide. ¿Qué es lo que se busca con el amplificador? Aumentar los valores instantáneos de esa cosa en una cierta proporción. El número de veces que los valores de esa señal aplicada a la entrada de ese sistema amplificador incrementa a la salida es lo que se conoce como la ganancia. Burdo así, sin entrar en muchos detalles, y incluso siendo algo incorrecto en lo que estoy diciendo. Pero tampoco me estoy, con perdón de ustedes, muchachas, orinando fuera de la basílica. Demasiado. Ahora, el problema es que por la naturaleza de los amplificadores de microondas, definir un solo tipo de ganancia y medirla es complicada. Por eso van a ver que tratándose de radiofrecuencia y microondas, y específicamente de amplificadores, usualmente los especialistas se refieren a tres tipos de ganancia para potencia. Aguas aquí. Tratándose de radiofrecuencia y microondas, la variable que muchas veces uno está interesado más en observar que se incremente, que aumente de valor, ¿cuál es? La potencia, no el voltaje, no la corriente, la potencia. Y tratándose de amplificador de frecuencia y microondas, hay tres ganancias. La que el libro de Posar suele llamar a secas ganancia en potencia, la ganancia disponible, available, en potencia, y la ganancia potencia de transductor. Repito,
Son los tres tipos básicos de ganancia en potencia que se suelen manejar para describir la operación de amplificadores de radiofrecuencia y microondas. Y todas tienen que ver con el incremento de la potencia, no del voltaje, no de la corriente, de la potencia de la señal que procesan. Las definiciones vienen ahí, no las voy a revisar, pero aquí viene un detalle importante. Otra de las utilidades que tienen los parámetros es que a partir de ellos, si se conocen de una cierta estructura esos parámetros, calcular estas ganancias, aunque es algo tedioso, no es tan difícil. Por ejemplo, si se va en este libro, ahí todo el chorizo que viene desde la página 559, perdón, desde la 559 hasta la, ¿qué será? Aquí, más o menos. La 561 explica de dónde salen ciertas fórmulas. Yo no les aconsejo que tal lo revisen. Lo que quiero que revisen y tengan a la mano en su formulario son estas fórmulas. Esas anótenlas. Que son la expresión para calcular, perdón, la ganancia de potencia disponible y la de transductor. ¿Sí? Si ustedes observan, van a ver que tanto en una como en otra que intervienen los famosos parámetros de dispersión del transistor, pero también intervienen otras cantidades que les voy a pedir que revisen aquí. ¿Sale? Bueno. Y de hecho, para que sea más sencillo, aquí el señor Posar, el ejemplo 12.1, página creo que es la 550, no, 561, ejemplo 12.1, aquí dice, a ver, suponte que para un transistor bipolar de silicio, los parámetros de dispersión a esta frecuencia con una impedancia de referencia de 50 son estos. Ah, bueno, pues calcúlate, ahí están, las ganancias en potencia, disponible en potencia y de transductor, suponiendo que el generador que alimenta ese amplificador tiene una impedancia interna de 25 ohms y la carga una de 40. Entonces aquí les muestra cómo ir calculando las cantidades. No todas son parámetros de dispersión, eso quiero que quede muy claro. Para calcular esas potencias, vamos a centrarnos en una de esas expresiones. Permítanme, vamos a ponerla así. Por ejemplo, quiero calcular, profe, la ganancia en potencia. Así a secas. Ah, bueno. Vas a necesitar conocer el parámetro de dispersión S21 relacionado con ese amplificador, el 22, y ojo, lo que se conoce como el coeficiente de reflexión en la carga, que es este, y el coeficiente de reflexión en la entrada o el generador, que es ahí. Entonces, algunas cantidades son parámetros de dispersión, otras no. Por favor, revisen el ejemplo para que vean cómo se calculan. Se van a dar cuenta que no es complicado. Bien, pero las necesitan. Entonces aquí el libro de Poza le dice, ah, pero espérate, compadre, vas a calcular la ganancia disponible de potencia disponible. La expresión es un poco diferente. ¿Por qué? Porque estas dos potencias, aunque hablan de incremento de potencia, son diferentes por las condiciones en que se lleva a cabo este cómputo de potencia. Y si revisan, por ejemplo, estas dos fórmulas que acabo de resaltar, con esta que voy a poner en el óvalo, que es la ganancia de transductor, también es diferente. ¿Sí? Pero vean que en todas ellas intervienen los parámetros de dispersión. Bueno, ahora, el señor Posar obtuvo estas cantidades en este ejemplo que él resolvió. Bueno, rapidito. No lo voy a hacer ahorita, verán por qué. Déjenme ver si aquí lo tengo. Déjenme quitar este de aquí. Sí, dime. Ahí también en el libro vendrá la fórmula de la ganancia en tanto en decibeles A también eso voy, a eso voy, como para... a eso voy. No, a ver, de una vez, qué bueno que Ah, haces la pregunta. ¿Quién preguntó? yo, Miranda. Miranda. La respuesta es Ay, no. Las ganancias que estás viendo aquí, citadas por este chango, por David Posar, aquí, estas se las voy a poner ahorita. Las fórmulas aquí están, déjenme ver, ahorita las ubico. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá, estas tres, ¿sí? Estas dos, por ejemplo. Ganancia disponible y ganancia de transductor son en formato lineal, tanto una como la otra. ¿Qué significa esto? Que ambas, el valor que obtengan de ahí, no está en qué, En decibeles. no están en decibeles. Sin embargo, si hacen esto con el debido cuidado,
simplemente de este valor, vamos a suponer el GA, toman su lugar, a ver, vamos a ponerlo mejor acá. No, esas fórmulas te dan el valor de esas ganancias en el formato que se conoce como lineal, no es en decibeles. Si lo quieres calcular en decibeles, aunque esto que voy a mencionar es un tanto cuanto incorrecto, pero bueno, dejémoslo así. Y a la vez no. Es muy fácil. Vamos a suponer que la GA calculada con la fórmula que viene ahí les da este valor, 13.5. Así. Esto está en formato lineal. Oiga, profe, pero yo necesito el valor en decibeles. Ah, es muy pinche fácil. Como es un cociente de potencias, ¿qué vas a hacer? Toma el logaritmo en base 10 de este valor en su formato lineal y lo que obtengas de sacar el logaritmo en base 10 de eso, multiplícalo por 10. Háganlo, por ejemplo, ahorita. ¿Cuánto les da el logaritmo en base 10 de 13,5? Por favor. Logaritmo en base 10 de 13,5, ¿cuánto les da? Bueno, Me sale 11.30, ya de todo. profe. 11 punto Sí, en ¿qué? total, de 10 a 30. 30 decibeles. Entonces tengan cuidado. Cuando calculan esas ganancias usando fórmulas como estas, normalmente estas están expresadas en formato lineal, no están en decibeles. Si quieren hallar su equivalente en decibeles, es muy sencillo. Simplemente toman el valor que obtuvieron de ganancia, llámese transducción, transducción, disponible o de potencia, sacan su logaritmo en base 10 y lo multiplican por 10. ¿Sale? Ya, para acabar pronto. Bueno, fíjense lo que hice aquí. Esto no lo voy a hacer ahorita. Esto que tengo aquí esto que tengo aquí. Es un programa que yo escribí. Si recuerdan, Cooks tiene la facilidad, es una característica que a mí me agrada de Cooks, le permite al usuario escribir expresiones matemáticas muy diversas. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que Cooks calcule empleando las cantidades o algunas de ellas que obtuvo en la modalidad o modálisis de análisis que se le pidió hacer del circuito ahí representado, calcule otras cantidades vinculadas a ese circuito. Por ejemplo, si observan aquí con detenimiento, déjenme hacer una toma de cerca a ver si no riego el tepache. Quiero mostrarles esto. Eso que tengo ahí, este cuadrito, tiene que ver con esto. Se los voy a mostrar. Sirve que así mató a algunos pájaros de una misma pedrada. Tiene que ver con este archivo. Las personas que ya trabajan con esto saben que una forma desde hace ya algunos años que se suele manejar para proporcionar valores de parámetros de dispersión es esto, por medio de un archivo que tiene acomodados esos datos de una manera muy peculiar y que se conoce como el archivo en formato Touchstone o archivos Touchstone. Ahorita vale decir lo siguiente, esto que tengo aquí es la edición que hice de una hoja de datos de un fabricante de transistores, es esta. El transistor existe, es este. Aquí, en esto que se conoce como encabezado headers, en los comentarios de este archivo, se indican las condiciones de prueba a las que se sometió este transistor para obtener del que todo esto. Esas columnas que ven ahí son valores de parámetros de dispersión. Entonces, lo que hace esta opción del Cooks es que lee esos valores de ese archivo y es como si estuviera calculando los parámetros ese, pero no los calcula. En este caso, estos parámetros de dispersión fueron medidos. Ahorita no vamos a hablar ya de eso. Fueron medidos. Entonces lo que hace Cooks es que por medio de esta opción, que ahorita no les voy a explicar cómo se usa, vamos a hacerlo ya así, él lee esas cantidades. Entonces, en este caso, a diferencia de otras ocasiones, aquí no le pedía a Cooks que obtuviera esas cantidades, sino que las leyera. Y lo que lee de esas cantidades en determinadas circunstancias, aquí lo estoy mostrando. Uno de esos valores que estoy leyendo ahí con la ayuda de Cooks es esto. ¿Cuánto valen estos cuatro para una frecuencia de 2,5 GHz? ¿Sí? Y yo le pedí a Cooks
que a partir de estas cantidades que él leyó, ojo, no las obtuvo, él leyó, hagan de cuenta como si fuera el problema, ¿no? Hagan de cuenta como si fuera esto. Oiga, ¿usted calculó estos parámetros, profe, con los que vamos a resolver este problema? No. ¿Alguien los calculó o los midió? Simplemente yo los tengo y voy a dar por sentado que son correctos. Entonces hagan de cuenta que lo hizo justo aquí. Mira, cabrón, si esos valores que me estás dando están mal, es tu pedo, cabrón. Yo voy a suponer que están bien, y ahí son. Entonces, vean, por medio del conjunto de expresiones que yo coloqué allá abajo, acá abajo, miren, ahorita que salga, estas, yo le estoy pidiendo a Cooks que me calcule varias de las cantidades que el libro de Posar pide en este ejemplo determinar para calcular estas ganancias. Por ejemplo, estos coeficientes de reflexión a la entrada y todo eso, aquí los estoy calculando. Yo definí otras variables. Ah, puede definir más variables, sí. Lo puedo hacer. O sea, además de lo que Cooks me calcula, yo puedo definir otras más. Esas yo las defino. Entonces me hace más cálculos y a partir de esos cálculos, vean por favor estas expresiones de aquí. Estas que estoy señalando con el cursor, donde dice ganancias. Oiga, ¿y esa marihuanada que está ahí qué es? Ah, pues cada una de esas marihuanadas, ¿qué crees que es, compadre? Es la edición de esas expresiones que hice en el editor de expresiones matemáticas de Cooks. Oiga, ¿y está seguro que las escribió bien? De hecho, fallé como 3 veces. Porque si se dan cuenta, el texto matemático en Cooks, esa es una desventaja, es texto plano. Entonces, si no sabemos agrupar adecuadamente los coeficientes o las operaciones por paréntesis y demás, a lo mejor hace la operación con los valores que obtuve y que quiero, pero no de la manera que quiero. Entonces, yo revisé esto corriendo este ejemplo del libro de Posar. Para esto yo previamente me di a la tarea de calcular esas cosas a mano. Y sí, el Cooks me ayudó a determinar. ¿Sí? Ahí están. Entonces, por ejemplo, estos que están viendo aquí, miren, esta G que está aquí, ¿qué es, profe? Ah, esa G que aparece ahí es la ganancia en potencia que proporciona este transistor, es un solo transistor, a la frecuencia de 12,5 gigas. Y su correspondiente equivalente en dB. Por eso está aquí G y GdB. ¿Cuál es la diferencia entre esta G y la GdB? Esta no está expresada en formato logarítmico en decibeles, esta sí. Por ejemplo, aparece una GA. Esta GA que está aquí la obtuve con la GA que está acá abajo. ¿Y esta GA de dónde la obtuvo usted, profe? De este pinche libro, es esta, que también viene en este otro pinche libro, que es el mismo. Y así. Entonces yo con esto me di a la tarea de revisar sus exámenes. Así lo hice. Yo, ¿para qué me complico la vida? ¿Cuál es el inconveniente aquí, chavos? Nada más les voy a dar algunos tips si es que quieren resolver ese problema. Un error que suelen cometer ustedes cuando hacen el cálculo de estas fórmulas, ¿cuáles? Les voy a decir cuáles son ciertas fuentes de error típicas que los estudiantes suelen cometer cuando hacen esto. En realidad, esto no es electrónica, no, no. Es pinche matemática aplicada. Son operaciones, pero hay que saberlas hacer. Y una de las cosas que tienen que tomar en cuenta, permítame si es esta, es la siguiente. Voy a quitar esto. A ver, oiga, profe, ¿qué tengo que calcular aquí? ¿Qué tengo que elevar al cuadrado? ¿El S21? No. Tienes que hallar la magnitud del S21 y elevarla al cuadrado. Elevar al cuadrado la magnitud de S21, que les quede clarito, no es lo mismo que elevar al cuadrado la cantidad de S21. Recuerden que el S21, igual que otros parámetros de dispersión, son complejos. Pero una cosa es elevar un complejo a una potencia n, que se puede. Y la otra es tomar la magnitud de ese pinche complejo, que es lo que indican estas barras, y va al cuadrado. ¿Cuál es el error que cometen muchos? Para que vean que vengo de buenas hoy. ¿En qué formato me está dando este autor los 4 parámetros de dispersión en este ejemplo? ¿En qué formato están de representación de complejos? ¿Cartesiano o polar? Polar. Polar. Y si recuerdan la convención de los Inges, esta rayita de aquí, ¿qué representa en geometría? Los grados. El ángulo. El ángulo. Y el numerito que aparece a la derecha de esto, ¿qué es lo que se conoce como la magnitud
del complejo aludido. En este caso, los cuatro números que aparecen ahí son las magnitudes respectivamente del S11, en orden descendente, del S11, la magnitud del S12, que es de 0.11, magnitud de S21, que es igual a 3,5, magnitud de 2,22, 0.4. Ah, entonces espérese, pinche profe. Entonces en esta fórmula, ¿para qué sustituyo entonces todo el complejo? No, ¿para qué, cabrón? ¿Qué te pide ahí para ese cálculo? La magnitud. Ah, no me pide todo el complejo. Pues no. Entonces, ¿qué voy a sustituir aquí? Creo que era 3,5 y lo elevo al cuadrado. Es más fácil que sacar el cuadrado del complejo. En cambio, aquí, chavas, tengan cuidado. Aquí sí, aquí el parámetro S22 que se menciona es con todo y todo. Es el complejo completo. Porque si nada más se sustituye en una parte del complejo, la real, la imaginaria, la magnitud del ángulo, va a estar mal. Y no porque las operaciones estén necesariamente mal, es porque aunque las hayan hecho bien, ocuparon una cantidad que no debían. Entonces, este problema es sencillo, es un problema de formulazo. Les voy a pedir que lo estudien. No les voy a pedir que lo comprueben en Cooks porque Cooks no tiene la herramienta para calcular esto. No, no la tiene. No. Desafortunadamente, no. Pero dice Cooks, pero pues aviéntatelo, ¿no? Pues no seas. Y me lo aventé y funcionó. Bueno, esto de aquí tiene que ver mucho con el problema de la guía que es el 8, que les pide calcular las cuatro ganancias. Yo les voy a sugerir que revisen las tres, que lleven las fórmulas para las tres, pero recuerden que en el examen solo les pedí calcular una de esas ganancias. ¿Por qué? Por tiempo. De que pueden calcular las tres si tienen el debido cuidado, sí. Pero por cuestiones de tiempo, por eso puse en el examen una sola, pero háganlo bien. Ahora, oiga, y esto de la estabilidad y de los círculos, recuerden que eso tiene que ver con lo siguiente, y para eso yo ideé otro programa. Aquí, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, ya para irnos. Bueno, ahorita me hacen preguntas y ya. Si no, ya nos vamos y les voy a dar indicaciones para el día miércoles, por favor. Aguánteme tantito y vamos a acabar. Bueno, hay otro archivo que cree. Déjenme ahorita se los muestro. Acá está. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí les voy a pedir que estudien otro tema que es muy importante en diseño y de construcción de amplificadores que se llama la estabilidad dinámica del amplificador o lo que se conoce coloquialmente como estabilidad. La estabilidad en amplificadores muchas veces, no es eso nada más, pero muchas veces se alude a qué? A un fenómeno raro. Hay ocasiones en que si no le meten señal al amplificador, en el amplificador hay algo a la salida. Ah, chinga, pero si no le estoy metiendo nada, pues en apariencia, ¿no? Pero si lo estás haciendo, ahorita no vamos a discutir el tema, quizás lo vieron con sus profes como osciladores. Entonces, la estabilidad es muy importante para garantizar que el transistor, entre otras cosas, ¿qué va a hacer? Va a amplificar. Va a tomar la señal que se le suministra a la entrada y va a construir una réplica de mayor tamaño. Sus valores van a ser más grandes que la entrada. Es la acción de amplificación. Para establecer la estabilidad de un transistor se utilizan dos criterios básicos. Uno de ellos es el criterio que se basa en el cálculo de dos cantidades. Esas cantidades tienen que ver con lo que es, ¿sí? Déjame ver si por aquí está. Tiene que ver con dos cantidades, déjeme ponérselas por aquí, que se conocen como una de ellas la constante de Rowlet, que se suele representar por la letra K, quizás la vieron con sus profesores, si es que discutieron la aplicación de parámetros de dispersión, parámetros S, a diseño y o análisis de, entre otras cosas, amplificadores. Déjenme ver si aquí la encuentro. Acá está. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Calcular dos numeritos. El famoso K, que es la constante de Rowlet, si es mayor que 1, y esto de aquí, la magnitud del complejo delta,
que es el determinante es la magnitud de la determinante de la matriz de parámetros de dispersión, sea menor que uno. Si se cumplen estas dos a la vez, el amplificador es incondicionalmente estable. ¿Qué significa eso? No va a oscilar sin importar qué tipo de carga le conecten, qué valor tenga la impedancia de esa carga, y se supone que tampoco sin importar qué impedancia tenga asociado el generador. Si ven que una de esas dos condiciones o ambas no se cumple, existe la posibilidad, no es un hecho, de que, entre otras cosas, produzca señal a la salida sin haberle proporcionado, aparentemente ha dado algo a la entrada. ¿Sí? Si el circuito no fuera estable, hay que entonces hacer lo siguiente. Oiga, entonces significa que si le ponemos cargas de cierto valor o la conectamos a un generador con determinadas propiedades, el amplificador no va a amplificar, sino va a hacer cosas raras, sí. Y para eso son estos círculos de estabilidad. Y los círculos de estabilidad se caracterizan por dos cosas. Están ubicados sobre la carta de Smith en cierta posición, es lo que se conoce como el centro de la carta de Smith, es un punto visto en ese diagrama de la carta de Smith, y otro valor que voy a encerrar en este recuadro, que es el radio de esos círculos, ¿sí? Que también se determina por estos cálculos. Entonces, dependiendo de los casos que se estén viendo, van a ver que estas circunferencias se intersectan. La de la carta de Smith, o pueden intersectarse, no necesariamente va a ocurrir eso, aclaro, o mejor dicho, puede ser que esos círculos que se conocen como de estabilidad intersecten una porción de la carta de Smith, estén completamente dentro de ella o no la intersecten para nada. Eso va a depender de las características de la red y demás. Lo importante aquí que es, en el examen yo les pregunté, a ver, quiero que de los parámetros de dispersión que te di a cierta frecuencia, me determines si estas dos cantidades, la K por un lado, la constante de Rowlet, que se calcula de esta manera, esta, un ejemplo, es menor que 1 y vean que son menores que 1. Se supone, profe, que para que sea estable tiene que ser K mayor que 1. Aquí no lo es. No, entonces existe la posibilidad de que oscile, genere algo aunque no se le aplique nada a la entrada. Entonces aquí la primera tarea, oye, entonces significa esto que para tratar de que esa cosa no oscile, no haga cosas raras, ¿qué hago? Determino cuáles son los valores de carga, de impedancia de carga que no puedo ocupar. Ese es el cometido principal, para eso destinan estas cosas. Estas circunferencias, que se llaman de estabilidad, dependiendo de ciertos casos, ustedes van a ver qué porciones de ella quedan dentro o fuera de la carta de Smith. Y esto les va a dar en la práctica cuáles son los valores de carga a los que no deben de colectar su amplificador si quieren que sea estable. De igual manera, así como pueden definir círculos para la salida, para determinar qué valores de impedancia de carga tienen que evitar, también pueden ocuparlo para la entrada. ¿Para qué? Para ver a qué generador no deben de conectarlo. Porque si también la impedancia del generador es la adecuada, chin. Y ya para terminar, ya con esto trae. El CUX, ¿qué creen? El CUX, si me permite, ¿qué creen? Con una instrucción tan simple como la que están viendo ahorita, se las voy a remarcar. Esta es una instrucción de CUX. Oiga, pinche profe, ¿a poco con esa pinche instrucción puede dibujar estas pendejadas de circunferencia? Sí, sí. El programa les determina la longitud bueno, el radio de la circunferencia y dónde queda el centro. Sí, sí, él lo hace solito. ¿Yo para qué me molesto? Y también con esta instrucción puedo obtener lo que se conoce como el círculo de estabilidad en la carga. De hecho, si ustedes observan aquí, en esta gráfica que estoy mostrando a ustedes, vean que aquí hay una cosa rara de azul en esta porción de la carta de Smith y aquí una de color rojo. Bueno, permítanme mostrarles algo. Si yo extiendo el tamaño de la carta de Smith, chinga, ¿se puede? Sí, claro. Nada más que hay ciertas restricciones, pero de que se puede, se puede. Miren, ¿qué pasa si a la carta de Smith le doy lo que se conoce como su formato expandido? Vean cómo ya el aspecto familiar, bonito de la carta cambia. Pero aquí están viendo porciones más amplias de lo que se conocen como el círculo de estabilidad para la carga en color rojo y del generador para azul.
Entonces, en el examen yo les voy a pedir que también lleven fórmulas, bien llévenlas, para hacer este cálculo. Determinar en primera instancia, a partir de los parámetros S de un componente, si es estable o no lo es. Es decir, fórmulas que les permitan calcular la magnitud del determinante de los parámetros S y su constante relativa. Si ven que es inestable, eso fue lo que les pregunté. Ah, bueno. Entonces, dependiendo de los parámetros de dispersión y otros detalles más, me vas a decir, ¿sí? Me vas a indicar qué cargas debes de evitar. Pero sobre todo, ¿cómo haces esto? Me vas a decir, a ver, es inestable. Ah, entonces me vas a decir, con relación a la carta de Smith, ¿dónde queda uno de esos círculos? El de la carga, el del generador y qué radio tiene. ¿De acuerdo? Obviamente su posición. Eso es todo. Entonces, necesitan estas fórmulas, ya para terminar. Si van a resolver el problema último del examen, que tiene que ver con eso, van a necesitar, de una vez para que lo vayan anotando, para que lo vayan tomando en cuenta. Van a necesitar, por favor, a la mano, tener a la mano estas dos fórmulas. Mejor dicho, estas cuatro. Dos de ellas, estas dos, que estoy encerrando en una nube, son para determinar centro y radio de lo que se conoce como el círculo de estabilidad para el generador o carga. Por eso el subíndice S, source. Y lo que voy a encerrar en este recuadro acá arriba, estas dos, son para determinar respectivamente centro y radio de lo que se conoce como el círculo de estabilidad a la salida. Ahí, mi estimada niña, no te puedo garantizar, o niños, no les puedo garantizar que, ¿cómo se llama? Que sea estable o no, pero lo que lo pueden calcular, lo pueden calcular. ¿Que es un cálculo complicado? No, pero tengo que hacer una aclaración porque ahí alguien cometió un error hace tiempo. No es difícil, nada más es cuestión de acordarse. Oiga, profe, ¿y qué significa el asterisco que aparece tanto aquí como acá? Ah, acuérdense que el asterisco cuando lo colocan como superíndice de un complejo, ¿qué están indicando? Que al Conjugado. aplicar esta operación sobre el complejo van a obtener lo que se conoce como el conjugado de quién, de ese complejo, que es otro complejo. Un ejemplo, supongamos que mi complejo, ahorita vale quesadilla que representa, es un pinche complejo y ya. Si se escribe menos 2 más 3J, ¿cuál sería su conjugado complejo, chavos? ¿Cuál sería el conjugado complejo de menos 2 más 3J? Sería 2 más, Sería digo, menos menos, 3. no, la parte real sigue igual. Cuando tú obtienes el conjugado complejo de cualquier complejo, la parte real, sin cambio, lo que vas a modificar es el signo del imaginario. A la real no me lo tocan. Digámoslo así, cuando ustedes obtienen el complejo de digo, el conjugado de un complejo, perdón, el conjugado de un complejo, esa operación de conjugado le hace a la parte real lo que el viento a Juárez. Pero el que se ve modificado, ¿quién es? La imaginaria, le cambian el signo. Pero ahí les va, que es en donde también algunos hicieron camotes. Oiga, pero es que mi complejo está en forma polar. Un ejemplo, Z1 igual a 0.4 cis de menos 30. Ay, profe, es que entonces tengo que calcular su representación cartesiana, saco el negativo de la imaginaria. No, no, no. ¿Para qué, cabrón? ¿No? ¿Para qué? Sacar el complejo conjugado de un complejo cualquiera que esté en forma polar está cagado. Cuando obtengas el complejo conjugado de ese número en formato polar, esa operación de conjugado le hace lo que el viento a Juárez, no cambia la magnitud, no, pero ¿qué van a hacer? Le cambian el signo a la parte imaginaria, que es más 30. ¿Así nomás? Sí. En el caso de representación cartesiana, nada más cambien el signo de la imaginaria. En el caso de representación polar, nada más invierten el signo ¿en qué? En el ángulo. Y así se evitan estar haciendo la retaíla de operaciones que yo vi que estaban haciendo.
Muchos se equivocaron porque no hicieron esas operaciones bien. Ah, otro consejo, chavos, banda, ya que estoy en esto. No les voy a dejar sacar celular. Así que mi recomendación, no es necesario que la compren ya a estas alturas. ¿Para qué? Pueden pedir prestado, de preferencia que no sea de Roberto. Pueden pedir prestada una calculadora que calcule, valga la expresión, que manipule números complejos. ¿Por qué? Porque este problema, el último problema, los dos últimos problemas de la guía, estos dos, es hacer un madral de operaciones con complejos. Entonces, ¿los pueden hacer a mano o con una calculadora científica convencional que no haga complejos? Sí, claro, pero se van a tardar más. En cambio, si consiguen una calculadora, yo no les voy a exigir que sea propia. ¿Cómo se hagan de ella? Espero que sea de manera honesta y yo creo que sí. Entonces, pueden ocupar, pueden pedirle, oye, yo sé que tu calculadora es perrita, préstamela, ¿no? Pues órale, cabrón, ahí te va. Y entonces nada más, por favor, no se les ocurre el día del examen ver, ¿y aquí cómo le pongo? No, pues ve, cabrón, cómo se usa y cómo puedes hacer operaciones con complejos. Esa es la recomendación que yo les doy. Ya miren, aquí están relojes, calculadoras. Entonces yo les aconsejo que hagan eso. Consíganse una. Porque si la calculadora les hace los complejos, oh, que la chingada, van a ver que les va a ahorrar mucho tiempo. No les estoy pidiendo que la compren. Mira, miren, las más perras, esta, una graficadora. Ay, 3,000. Bueno, no te dije que la compraras. Ahora, pero por unos que serán, no, esas son de oficina, esas no, esas son Chocomaizoro. Pero por ejemplo, tal vez una como esta, que es de 500 pesos y demás, sí pueden encontrar. Entonces, ahí nada más es cuestión de que recuerden sus cursos de complejos. Por ejemplo, aquí, alguien cometió un error. ¿Qué tienen que hacer aquí? El que todo esto esté con este asterisco, ¿qué significa? A ver, si tú haces todas estas operaciones primero, tú vas a obtener un complejo. Vamos a suponer que ese complejo numerador te da, no sé, 2 más 3i. El asterisco que te está diciendo, ah, pues de este complejo toma su conjugado. Entonces, ¿cómo quedaría en el número? ¿Qué quedaría en el numerador? 2 menos 3i. Pero primero hacen lo de adentro. Es decir, primero calculan el conjugado complejo de ese 1,1. Lo que obtengan de ese 1,1 complejo lo van a multiplicar por este determinante. Ustedes vean a que es igual. Esto de aquí les va a dar otro número complejo. Ese número complejo lo van a sustraer, lo van a restar de quién? De este otro complejo. Puta, pues no está complejo la operación con complejos, pero es muy laboriosa. Y si no lo hacen con cuidado, se pueden equivocar. Yo les voy a poner un problema un poco más recortado, de tal suerte que el número de operaciones no van a ser tantas, pero aprendan a hacerlas. ¿De acuerdo, chavos? Sí, profe. ¿Vale? Profe, Bueno, nada más un último detalle sobre este punto ya para dejar esto. Oiga, profe, espérese, creo que hice algo mal. ¿Por qué, maese? Porque cuando calculé este valor del llamado centro del círculo de estabilidad de carga, por eso la L, de load, me dio esto, vamos a suponer, me dio 0,35 cis de -30. ¿Es un complejo? Sí. ¿Y por qué es un complejo? Ah, esa es una buena pregunta. Si tú te vas al diagrama de Smith o a la carta de Smith, como popularmente se le conoce, ¿qué es lo que haces, cabrón? Lo que tú vas a hacer es esto. A ver, voy a medir aquí en la carta de Smith un segmento de recta. Déjenme ver. Tomando como unidad el radio de la carta de Smith, ¿qué hago yo? Tomando como centro de la carta tomando como unidad el radio de la carta de Smith, hago esto.
Hay varias formas de hacer esto, pero bueno, es muy pinche fácil. Supongamos que de aquí para acá hay 10 centímetros. Oiga, el centro de carga me dio cuánto, les dije, para no perdernos. Les dije que era qué. ¿Dónde lo puse? Ah, creo que está aquí. Les dije que era de punto 35 cis de menos 30. Ah, pues ¿qué es lo que te estoy diciendo? Cuando te digo que este centro es esto, lo que te estoy diciendo es esto. Son las coordenadas polares de un punto. Todo esto de aquí, 10 centímetros, equivalen a una unidad. Por lo tanto, por regla de 3 y 10 centímetros, suponiendo el centro de la carta Smith que van a usar, supongamos que vale 10 centímetros. Vale 1,35 a que es igual a 3,5 centímetros. ¿Por qué? Porque 10 centímetros es 1 en la carta de Smith. Vamos a dejarlo así. Ah, entonces quiere decir que este punto va a estar alejado del centro de la carta 3,5 centímetros. Sí, pero ¿y el ángulo? ¿Qué signo tiene tu ángulo? Negativo. Ah, midiendo ese ángulo a partir de esta semirrecta horizontal, mides 30 grados hacia acá, mides 3,5 centímetros. Este es el centro de la carta. Son las coordenadas polares de un punto. Pero ese punto lo grafican ahí, en la carta Smith. ¿Por qué? Hágalo y ya. Déjense de cosas. Entonces, esto de aquí me da las coordenadas polares del centro. Y el radio de la circunferencia, papá, mamá, es lo que obtienes aquí. Ah, si me dicen en cambio, oiga, profe, cuando calculé el radio del círculo de estabilidad de carga de generador me dio .3 cis de más 80. Ahí sí no, no, no. Mientras el centro del círculo normalmente es un complejo, el radio a producto de gallina es un ¿qué? Un real positivo. Ah, ya ubicaste el centro de tu carga, ¿no? Ahí está. Ah, pues entonces mira, con tu compás, agarras, tomando como referencia nuevamente la unidad que es la distancia del centro de la carta de Smith acá a la periferia. Ahí mires esto y se acabó. Ahí está. Ya lo dibujaste. Así. ¿Sale? Bueno, ya no los voy a cansar Ok. más. Vamos a dejarle aquí. Les sugiero que estudien bien el tema de filtros, paso bajo, paso alto, pasabanda con bobina capacitor, acopladores de impedancia con bobina capacitor, bobina, lo que salga, y con segmento de línea de transmisión, particularmente binomial. No dejen de estudiar el de Chebyshev, pero yo les digo por ahí, pues chútense el de binomial un poquito más. Y del amplificador, pues eso que les acabo de mencionar, ya no les eché la mano mucho. Pero ahora sí, si alguno de ustedes quiere preguntarme algo sobre lo que hemos visto en estos días o ha hecho algo y quiere empezar a verlo ahorita, con todo gusto. Si no, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer ya a la parte final de esta sesión, ¿sale? Entonces, por favor, disculpen que los haya aburrido. Preguntas, por favor, comentarios, observaciones. Estoy a sus órdenes. Gracias, profe, sí. A ver, ¿cuál? Es- bueno, por ejemplo, yo tenía una duda A en ver. una parte de la guía. Sí, a ver, sí, cómo no. A ver, ¿podrías decirme específicamente, ya que aquí la tengo, por favor, qué problema en concreto de la guía? A ver, aquí la tengo. Sí, aquí está. ¿De qué problema me hablas en particular, mi estimado? Bueno, ¿ya se fueron? Hoy creo que ya se fue. ¿Saben a dónde se fue? Bueno, mientras llega, bueno, alguno de ustedes que tenga alguna duda o pregunta en lo que llega el compa o la comadre. Yo tengo una duda, profe. A ver, sí. Por ejemplo, es que no es de la guía, era de lo del, en el examen venía, recuerdo que venía una parte de
Ah, Sí. Ay, espérame. Ah, les dije que lo del stub no, ¿verdad? Entonces, Ajá. miren, stub paralelo. Ah, entonces el 7, olvídenlo. Ya. Para el examen no vean el 7, no voy a preguntar acopladores con stub. Entonces el 7 ya pueden dejarlo, ¿sale? Entonces céntrense en el 6. A ver, de una vez ya. Problemas que tienen que revisar para el examen de la guía. Si pueden hacer más, mejor. Pueden entrenar más, mejor. El 1, sí. 2, también. 3, calabaza. Pero pruébenlos en el Cooks. El 4, si les da tiempo. Pero si yo fuera ustedes, lo dejo. No va a venir en el examen. Y si viene, pues es que se lo quiera aventar. Igual el 5. Si se lo quieren aventar, adelante. Pero yo que ustedes me centraba en los problemas 1, 2, 3. El 6 también, chútenselo. Ese también. El 7 déjenlo. No voy a preguntar acoplador con stup paralelo. 8 y 9. Pero de estos, denle más duro. De aquí al miércoles al 1, 2, 3. Por eso le voy a poner palomas triples. Esos, estudienlos bien. Estudiense muy requete bien también el 6 en sus dos incisos, en los dos. Y aunque menos, pero también les puede ayudar. Por eso doble paloma. El 8 y el 9. ¿Sale, vale? Sí, profe. ¿Puede ir Bueno, al ejercicio Sí, 6? profe. ¿a cuál? Al 6. De Al ahí de la guía. 6. Ahí, sale. ¿Qué Ajá. pasó? Yo tengo una duda. Por Dime. ejemplo, ve que sería conformado por un resistor de 50 y luego en un inductor de 47,75 nanohenrios. Sí. En ese caso, para formar la ZL, bueno, la de la impedancia, como está en inductor, ve que pues no hay. Entonces, ahí aplicaríamos la fórmula que Ah, había dicho de que era J, sí, era J por WL. omega. Digo, sí, omega L Sí, acuérdate que la impedancia, ojo, la impedancia de una bobina que es de la bobina. J omega L. Ojo, Omega L. la impedancia. Ajá. La reactancia es omega L. La reactancia, Ok. por definición, es la parte imaginaria de la impedancia. Como este es un número imaginario, por eso es omega L. Pero vean que la reactancia es un número real positivo. Eso Entonces se tómenlo en tendría cuenta. ¿Perdón? que calcular la reactancia entonces para conformar ZL. Exacto, Ok. exacto. Sí, porque lo que tú tienes, ¿qué cosa es? Una regla así, un resistor y una bobina. Y una bobina. A ver, van a ver que es bien pinche fácil. A ver, tengo un resistor de cierta resistencia. Ay, permítame. Tengo un resistor de cierta resistencia. En este caso, ¿cuánto? 50 ohms. ¿En serie con quién? Con Con una una bobina de cuánto? 4776 nanohenries de qué? De inductancia. Están en serie. Lo que me interesa es la impedancia que hay de aquí a acá, del punto A al punto B. La impedancia entre esos puntos que me da la impedancia de carga. Si te das cuenta, si te das cuenta, este arreglo entre este elemento, ok, este arreglo entre este elemento y este de aquí es como si tú tuvieras esto. Un elemento de dos terminales de cierta impedancia Z1 en serie con quién? Con otro elemento de dos terminales de impedancia Z2. La impedancia de un arreglo sería que es igual, mi niña, Eh, a la suma de las ah, impedancias, ¿no? ajá. ¿Cuánto vale la impedancia de este elemento que es el resistor? R. Por definición, la impedancia de un resistor es lo que se conoce como su Pues, resistencia. ajá, la de 50 ohms. Y para este elemento que es una bobina, ¿cuánto vale su impedancia? J omega L. Esa es la impedancia asociada a las terminales de esa bobina. Entonces, como están en serie y lo que me interesa es la impedancia que forman esos dos combinados así, ¿qué hago? Sumo estas dos. ¿Ya lo ves?
Sí, ya. Está Bien, muy clarísimo. pinche fácil, ¿no? Órale. ¿Qué otra pregunta, por favor? Esperemos no bloquearnos en el examen, profe. Esperemos que no. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, para entonces ya darle las últimas indicaciones y no es broma, mi deseo de que les vaya bien. Ese ejercicio precisamente se puede hacer ya sea con fórmulas o la Ajá, sí. carta Smith, ¿no? Nada más un detalle, por favor. Si piensan hacer resolver el problema en carta de Smith, por favor, consigan una carta de Smith. Ojo, miren, qué bueno que haces la observación. Sí, la pueden resolver por el método que quieran. Pero les voy a hacer una petición. Ya sé que luego son un poco marros y no los culpo. La pinche vida está cara. Entonces, no, pues ¿para qué gasto en comprar en el pinche laboratorio de electromagnetismo una carta de Smith? No sean macanas, son 50 centavos, ayudan a la causa, pero bueno, si la van a copiar de internet, un favor, nada más tengan cuidado, no usen esta. ¿Por qué? ¿Está chafa? No. No tiene Es color. que a veces cuando trazan con lápiz o pluma negra o incluso azul, a veces no es muy fácil percibir dónde están los puntos, los arcos de circunferencia y demás. ¿Por qué creen que cuando les venden gráficas como papel milimétrico, isométrico, polar, cartas de Smith, lo hacen con este color que es como un color entre rojo y anaranjado? Además, sirve también para tiene ambas direcciones, ¿no? Ah, en este caso lo que le llaman la carta admitancia e impedancia. No, ocupen la otra, que es la normal. Con esa es suficiente, miren como esta de, espérenme. O ahora que necesito la normal, hijos de la chingada, no hay. Ah, como chingan. A ver, déjame ver si está aquí. Pueden bajarla de ahí, ¿eh? No hay ningún problema. Pero entonces impriman la color. Es mi recomendación. Si lo quieren hacer en blanco y negro, bueno, esa es decisión suya. Pero a veces se facilita más la lectura cuando la carta está en un fondo de color como estos que les mencioné. Se facilita más su lectura. Nomás que aquí, ahora cuando yo necesito una pinche carta de Smith normalita, sin el formato que le llaman de admitancia, que es en donde como que están encontrados los círculos. Ahora que necesito una, no hay, hijos de la chingada, ¿no? Pero si la buscan por ahí la encuentran. En la Academia de Electro tenemos y les cuestan 50 centavos. Pero vamos, repito, si la quieren bajar de internet e imprimirla, es una recomendación. Tampoco les estoy obligando a que por fuerza tienen que ser una carta de Smith, ¿cómo se llama esto? Mm, a color, ¿no? Si la quieren sacar en blanco y negro, pues ahora sí que ustedes decídanlo, ¿no? Como ustedes se acomoden, ¿no? Como ustedes se acomoden, como ustedes les plazca. Pero repito, es más sencillo en color que en blanco y negro. ¿Sale? Pero sí, puedes usar fórmulas también, en cuyo caso lleven en su formulario las fórmulas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más, muchachos? Porque si no, ya mañana les voy a dar las últimas indicaciones. Ok. ¿No? Bueno. Entonces, miren, con esto voy a dar ya prácticamente por concluido esta fase de asesorías. ¿Sale? El video de esta sesión lo subiré más tarde, lo podrán consultar en la noche de hoy o a partir de mañana todo el día. Mañana pueden hallarme, si así lo deciden, por favor, no están obligados a ello. Pueden irme a buscar, digamos, de las 10 a las 11, allá en el área de laboratorios de electro, para hacerme las últimas consultas que ustedes consideren. ¿Sí? Mañana de 10 a 11, por favor, nada más en ese horario. Voy a estar haciendo otras cosas también, entre otras viendo lo del examen que les vamos a aplicar. Entonces, por favor, en ese horario. Mañana ya no hay sesión en línea, esta es la última que vamos a tener. Este, también es recomendable que ya mañana por la noche se traten de destrabar un poco de este examen. El examen es a las 12:30. ¿Ya tienen el salón? No.
Bueno, yo no. Sí, es probable que se dé a conocer el mero día. Un detalle que quiero comentar, yo lo confirmo entre hoy y mañana, entre mañana y pasado. Es probable, no es un hecho, que por lo que estaba yo viendo, el examen es de 12:30 a 2:30, de 12:30 a 2:30. Bueno, sé que dice 12:30 en la hoja que viene en el SAES, Inicia. pero, pues, ajá, inicia, Pero pero pues no viene el final, nada más viene como que creo el que inicio. creo que dan 2 horas. Bueno, voy a esto, chavos. Si mal no recuerdo, creo que el miércoles tengo clase, ya sea de 11:30 a 1 o de 1 a 2:30. Si tengo clase de 11:30 a 1, es probable que yo llegue un poco después de las 12:30, cerca ya de la 1. Tal vez me salga un poco antes de la clase. ¿Para qué? Para ir a la sede del examen. Yo voy a hablar con el profesor Fernando para que él me haga el favor de que quienes quieran hacer el examen que yo voy a aplicar, lo hagan. Él nada más los va a estar vigilando y yo entonces acudiré lo más pronto que pueda para aclarar alguna duda que puedan tener, ojo, sobre lo que quiero que hagan y demás. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Si en cambio la clase la tengo de 1 a 2:30, entonces lo que voy a hacer es estar presente en la primera media hora del examen, darles algunas indicaciones durante esa media hora. Si tienen alguna duda sobre no queda claro, oiga, la puntuación de este problema o como que lo aclaramos y ya entonces yo me retiro a atender la clase. Yo le voy a pedir a él que recoja los exámenes, eso sí, yo terminando clase voy a recoger los exámenes y ya me los llevo para calificarlos, ¿de acuerdo? La revisión se las daría entre el día jueves y viernes. Yo se las comunico. Yo les voy a pedir que se comuniquen también con Fernando. Yo le voy a decir a Fernando, mira, Fer, diles por favor que si quieren revisión de examen, lo más probable es que sea el viernes, ¿sí? El viernes. Yo les daría el horario y la sede. La sede va a ser en los laboratorios de Electro. El horario yo se los doy. Igual, si acuden a la revisión, pues ya vemos qué rollo. Si no, ese mismo día por la tarde les recuerdo algo. Yo no voy a subir ahora las calificaciones. Yo lo que le voy a decir al profesor Fernando, mira, estos fueron los chavos que presentaron conmigo en esta ocasión. Por favor, están en el acta que tú tienes. Por favor, así la calificación tal cual, pónselas. Y el profesor Fernando y yo hemos sido en ese sentido siempre, pues ahora sí que confiándonos uno al otro. Las calificaciones que él me dice, por favor, Heriberto, ponlas. Yo nunca se las he cuestionado y él también me ha hecho el honor, el favor de no cuestionar las mías. Entonces, la revisión la voy a dar a quien la solicite, es una obligación, no es una prerrogativa, no es un favor que les hago, ¿de acuerdo? Pero entonces, lo más probable, pero yo se los confirmo con él, o ese mismo día, el miércoles, sería el viernes en la mañana, para que entonces yo le pase él a más tardar al mediodía al profesor Fernando las calificaciones y él ya las sube, ¿de acuerdo? Sí, 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 profe. profe. pero Bueno, Integrado. para la revisión debemos llevar igual de identificación, ¿verdad? Y todo eso. de preferencia, por favor, sí, 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 sí. Entonces, por favor, muchachos, muchachas, si quieren buscarme todavía el día de mañana para alguna duda, es más, podemos hacerlo de 9:30 a 11, 1 hora y media, si quieren. Si no, pues entonces ya con esto y de verdad no me estoy mofando, mal haría yo. Pues ahora sí que les agradezco mucho el que hayan aceptado el que yo les haya brindado esta ayuda. Quizás no fue mucho, pero espero que haya ayudado un poco. Y yo confío en que si se aplican un poquito, las posibilidades que algunas y algunos de ustedes tienen de pasar el examen sí van a ser más altas que lo que hicieron, ¿no? Porque con todo respeto lo digo, sin afán de hacerlo sentir mal, a algunos de ustedes sí les fue bastante mal. A otros les faltó un poquito. Y yo confío en que ya con lo que están haciendo, lo que me han mostrado estos días, también les puedo echar la mano si no les falta demasiado. Si les falta demasiado, pues ahí sí no. Pero si no, órale, va el empujón, ¿sale? Pero quiero ver su gesto hasta morir, ¿de acuerdo? En el buen sentido, ¿vale? Claro que sí, Claro, profe. Hasta profe. Claro, luego. profe. Bueno, Gracias. muchachos, entonces si no disponen de otra cosa, aquí le vamos a cerrar. El video lo voy a procesar en unos minutos más, tan pronto culmine la sesión en unos instantes más. Subo esto al canal que tengo en YouTube, les mando por correo la liga y les voy a pedir algo de la manera más atenta. No tengo ningún inconveniente. Las ligas que les pasé, tanto a la carpeta en Drive y su contenido como, ¿qué se llama esto? Como los videos en YouTube, por favor pásenselo a cualquiera que lo solicite. No tengo ningún inconveniente. ¿Sale? Gracias, profe.
Al contrario, pues ahora sí que pues me Sí, profe, muy despido. amable. Jesús Muchas gracias. Antonio, Lalo, Gloria, Giovanni, Dafne, ¿quién más me falta? Jorge y Miranda, pues mi gratitud por haberme aguantado estos días y nos vemos entonces mañana o el miércoles. Ah, eso sí, por favor, por si acaso también lleven el miércoles una identificación oficial, ¿no? Y su formulario, por favor, ¿sí? Sí, profe. Órale, pues. Aquí estamos los Cuídense que van a mucho y ya faltar. sea que nos veamos mañana o el viernes. Suerte. O mejor, como dijo la Guevara, no, la suerte es para los huevones. Éxito para ustedes. Éxito. Claro que sí. Gracias. Éxito. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Que descansen, pero no mucho. Órale. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego. Muy amable.